En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes, le Dios, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bendito sea el Señor. Hoy, queridos hermanos, antes de participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de sus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan... Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las habían expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cercas, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hecho un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo para tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Bueno, querido, está bonita la alfombra, ¿verdad? Sí, qué bonito. Sí, hoy sí nos sentimos como nuevos también nosotros, hermanas. Recuérdense que tenemos la novena del Salvador del Mundo el viernes, que comenzamos la novena. Aquellas familias que quieren renovar su consagración, pues vengan por favor a compartir con nosotros. Hay varios refranes, como les he dicho siempre.
Hay muchos refranes muy específicos, muy claros, y también podríamos decir de una manera metafórica. Metafórica quiere decir algo que se puede comparar con una imagen o con alguna enseñanza que se puede adquirir de tales cosas, ¿no? O de tales frases, como la sabiduría campesina, que nosotros, prácticamente la mayoría de nosotros venimos del campo, de la agricultura, y hemos encontrado en nuestros abuelos, en nuestras familias, hemos encontrado refranes pero tan claros que nos han ayudado también a nosotros a cómo trazar nuestro propio destino en este mundo peregrinante, ¿no? Y una de las frases tan célebres que yo aprendí, no sé si ustedes han oído esos refranes, pero que son bastante familiares, es esta frase que dice: el que anda entre lobos a aullar aprende. Lo habían oído, ¿verdad? O el que anda entre la miel algo se le pega. Eso es así. Y nuestros abuelos nos transmitían esas frases porque era una forma de cómo entender los consejos que ellos nos daban para que fuéramos felices, fuéramos unas personas íntegras y comenzáramos también nosotros a trazar nuestra propia realidad y nuestro propio futuro. Es por eso que en cierta forma pues nos dan a conocer esa sabiduría campesina, y por eso me quiero basar en estos refranes, porque, queridos hermanos, podríamos hablar de la idolatría, pero no es el tema. Hoy Dios nos está hablando por medio de la palabra la figura del pastor. La figura del pastor es aquella que realmente nos lleva a hacer cosas que en cierta forma nos hacen guiar hacia un destino, ya sea malo o un destino que sea bueno. O sea, ¿por qué? Porque siempre tenemos un referente en nuestras vidas. Y ahora vamos a utilizar el referente pastor no solamente en una realidad muy general, sino específica en nuestras propias acciones también. Hay veces de que, sinceramente, habemos muchos tipos de rebaños. Y ese tipo de rebaños es aquellos que realmente compartimos un solo espíritu y compartimos un solo ideal. Hay muchos rebaños en este mundo en el cual siguen a un pastor que los lleva ya sea a ser felices o a ser infelices. Eso depende de ti. Pero el hablar de la palabra rebaño, hay veces de que nosotros nos sentimos un poco como acosados o ofendidos, porque en realidad el rebaño podría hacerse como que realmente vivimos en un momento tan crucial de que nos digan de que somos un rebaño sin personalidad. O sea, un rebaño sin personalidad significa un rebaño que en cierta forma no tiene un ideal. O sea, tiene tal vez una persona que realmente no los guía hacia una planificación de sus vidas. O sea, un rebaño sin identidad. Eso es lo que realmente debemos de descifrar. Esa palabra es la que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque cada uno, sinceramente, puede dejarse guiar por algo que realmente le atrae, le planifica, o tal vez le hace llenar de satisfacción aquella personalidad de aquel hermano, de aquella realidad. Porque no podríamos hablar, cuando hablamos de un pastor, no podríamos hablar de alguien específico o una persona. También podríamos hablar de otras cosas cuando hablamos de pastor. ¿Y en qué sentido? ¿Y en qué forma? Por ejemplo, el borracho, por ejemplo, su pastor es el licor. O sea, él se planifica y se realiza tomando su licor por la misma situación del vicio. O como aquellos de algunos de nosotros que nuestro ideal es la cerveza. Estamos contando los días para que llegue el viernes para comprarnos las 12, ¿verdad? Las 24 y las 60, no sé. O sea, porque ese es nuestro ideal, eso es lo que nos hace sentir bien. Es que, padre, mire, después del trabajo uno necesita una relajadita y la cerveza cae bien. No justifiquemos su vicio, hermano. Ese es su pastor, ese es su ideal. Usted podría decir, como el mismo joven podría decir, es que yo quiero ser igual que Messi o Cristiano Ronaldo. Ese es su pastor.
Y eso es lo que le va a dar a él felicidad supuestamente, pero es una felicidad superflua, una felicidad breve. ¿Cuál es tu pastor, hermano? ¿Cuál es tu pastor? Porque en realidad de lo que realmente sigas, eso eres. Y eso es lo que manifiestas ante el mundo. ¿Cuál es tu pastor? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu felicidad? ¿Cuál es aquello que en cierta forma te hace sentir una persona en cierta forma identificada con algo, con aquello que realmente te hace en cierta forma feliz, o te hace una persona esclava, o te hace una persona viciosa, o te hace verdaderamente una persona que en cierta forma no tiene camino ni horizonte? Ahí es donde realmente nosotros podríamos hablar que tenemos un rebaño sin identidad, un rebaño sin identidad, porque en realidad nosotros hemos buscado otros pastores que no es el mismo Dios. Y cuando buscamos otros pastores, ¿cuál es tu pastor? Hablemos un poco de una manera más específica. El trabajo, Padre, sí, porque cambias el domingo por el trabajo, ese es tu pastor. Y te vas a volver materialista, te vas a volver ambicioso, te vas a volver vacío, te vas a volver una persona que se mató trabajando día y noche, teniendo tantos turnos en este país. ¿Y para qué? Para acabar sin nada, sin paz, ni alegría, sin felicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambiamos las cosas. ¿Cuál es verdaderamente la realidad del enamorado, hermanos? El enamorado, ¿cuál es su ideal? ¿Cuál es su felicidad? Pues la muchacha, ¿sí o no? Y a ella le dice todo y le dice: es que tú eres mi vida, eres mi todo, yo daría la vida por ti. Eso no se lo dice a Dios, se lo dice a la muchacha, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es su pastor, ese es su ideal. ¿Cuál es tu ideal? El dinero. Entonces vas a matar y vas a robar por el dinero, porque el pastor que tienes a eso te ha enseñado que debes de tener más y más. Me doy a entender a qué me refiero. Y cuando nosotros tenemos esos pastores, cambiamos al Dios de la vida. Cuando tenemos el odio en nuestro corazón, ese es nuestro pastor. ¿Por qué razón? Porque cambiamos la paz y la gracia que Dios nos da por estar irónicos, estar violentos, estar de una manera en cierta forma con una cara de pocos amigos, que no me toques porque estoy enojado, porque estoy furioso, porque si no te voy a dar un golpe. Y es porque en realidad el pastor de la ira lo ha llevado a usted a vivir de una manera desordenada, de una manera frustrada, de una manera que en cierta forma ese es el espíritu que le ha transmitido la misma situación del pastor que usted sigue. Si usted sigue el resentimiento, pues en realidad va a vivir toda su vida resentido. Si usted vive la mentira y ese es su pastor, pues va a vivir toda su vida de mentiroso. Y así sucesivamente. Cambiamos al Dios de la vida, cambiamos al verdadero pastor. El mismo evangelio y la primera lectura nos hablan de que realmente Dios nos va a mandar un pastor, pero usted no está obligado a seguir a ese pastor. Eso depende de usted. No está obligado. ¿Por qué? Porque de usted depende su destino. De usted depende su salvación. Y si usted sabe de que Jesús es la salvación, es mi vida, es el camino, pues debe de buscarlo y decir: este es el pastor que ando buscando. Porque en realidad podríamos tener otros pastores que nos hacen la vida imposible. ¿Cuál es el pastor de sus hijos? Son ustedes, padres de familia, que si ustedes los llevan a la ruina, ellos van a vivir en la perdición. ¿Me entienden a qué me refiero? Porque cada uno de nosotros tenemos un rebaño. Yo tengo a ustedes de rebaño, y si yo fallo y doy un mal testimonio, ustedes también van a comenzar a pelearse, van a comenzar a dividirse, van a comenzar a injuriarse, porque en realidad el pastor está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque somos la imagen del otro. Somos el espejo de Cristo para mi hermano. Somos el pastor de aquellos más pequeños y vulnerables que tenemos en nuestras vidas. Somos aquellos que en cierta forma nos pueden transmitir alegría. Dice la palabra de Dios de que la gente andaba como ovejas sin pastor. ¿Por qué razón?
porque no habían pastores auténticos en el pueblo de Israel. No daban un buen testimonio de vida, de amor, de justicia y de paz para los más vulnerables, sino que eran aquellos que solo eran cumplidores de la ley, pero que no transmitían nada de amor, nada de compasión. Viene el pastor de nuestras vidas, que es Jesús, y la gente lo sigue porque realmente en él hay algo que realmente le llama la atención. Es aquel que los atiende, es aquel que realmente los escucha, es aquel que realmente dice gracias por escucharme, es aquel que en realidad se siente perdonado por los sacramentos. Es el mismo pastor que siempre está ahí. Por eso ustedes me dicen padre a mí, por eso me dicen a mí cura, me dicen de todas formas. ¿Por qué? Porque yo los estoy guiando a la salvación, los estoy guiando hacia una nueva vida, y esa nueva vida solo en Jesús la podemos recibir nosotros. Ya si usted no entiende razones y ya no entiende las pedradas que acaba de recibir, ya es su problema, hermano, porque yo no puedo obligarlo a usted a que cambie de actitud, de mente y de corazón. Eso depende de usted. Yo solamente tiro tanta saliva que ya se me acabó. Pero de usted depende, hermano. Aunque hay veces que algunos tienen el corazón duro, ¿verdad? Como roca, como piedra, ¿verdad? Pero tanto, como dijo mi abuelita, tanto va el cántaro al río que por fin se quiebra. Y algunos ya los quebré, y mire, ya recibieron bendición y salvación. Ya recibieron liberación y recibieron curación. Pero es que tienes que darlo todo por el Señor, no hay que ser mediocres. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo es que la gente le llamaba la atención la personalidad de Jesús? Yo me recuerdo tal vez de que Jesús, digamos, si hablamos de que tal vez pasó por El Salvador, hermanos, Jesús, y de repente, no sé cómo, vio una pupusería a la orilla de la calle y pasó por ahí, ¿verdad? Y dijo, deme algunas pupusas para comérmelas y véndame algunas. Entonces se sentó, pero cuando tal vez se sentó, la gente vio en él algo diferente. Es igual cuando yo voy por algún lado que no me conoce la gente, dicen, es que esa persona tiene algo que atrae. Bueno, no sé, porque tal vez pueda ser bonito, sea hermoso, chulo. Eso es lo de menos, eso es lo complementario, hermanos. Porque la belleza no es todo. ¿De qué sirve que tengas una cara bonita pero eres un amargado, triste, desolado? No. La gente lo nota cuando hay una persona que sí realmente atrae con su forma de ser, con el trato que le da a la gente. Y por eso ustedes vienen acá, porque se identifican con el pastor. Se identifican con aquella persona que está y se sienta a comer. Yo me recuerdo en la fiesta que tuvimos el domingo pasado que yo no tuve, igual como Jesús, no tenía ni tiempo para comer porque quería saludar a todo el mundo en el comedor o en el salón. Y cuando termino de comer, me voy a comer ahí ya se han ido todos y me quedo comiendo unas pupusas que me llevaron ahí en la cocina, comiendo parado. ¿Por qué? Porque ese es el pastor. El pastor es aquel que realmente está en todos lados y que realmente no tiene tiempo ni espacio para poder compartir, porque realmente la gente hay veces lo exige, ¿no? La gente anda con esa sed de Dios, y es por eso que hay veces de que una vez me hicieron una broma, yo no sé si es broma, pero estaba en un retiro, parece que se los había contado, pero estaba en un retiro. Miren, nosotros nunca dejamos de poder, a pesar de que ustedes nos dan muchas cosas, mucho cariño, nos dan tantas cosas, pero también ustedes son muy listos. En un retiro de la renovación que tuvimos en El Salvador una vez, que yo fui el guía espiritual, me recuerdo que el grupo de los servidores, las ovejas estaban comiendo y dijo, padre, venía todos, ¿verdad? Y yo le dije a una de las señoras que estaba vendiendo unos libros de que deseaba una Biblia de Jerusalén grande, en letras grandes, y me dijo, no se preocupe, padre, se la voy a conseguir, me dijo. Y ya en la noche, pues ya llegaron todos y me dijeron, padre, le queremos dar un regalo. Ah, qué bonito, dije yo, me gustan los regalos. Entonces, aquí está, me dijo, y era la Biblia que yo había pedido si me la daban. Entonces, pero nos puede dar la bendición, o sea, no me salió gratis la cosa, ¿no? Nos puede dar entonces
voy a tener que pagar siempre la Biblia porque me están pidiendo la bendición. ¿Por qué razón? Porque siempre la gente es lista, ¿no? Padre, lo invitamos a comer, pero ¿nos puede bendecir la casa? O sea, aprovechan la ocasión porque son personas que en cierta forma, no estoy diciendo de que no lo hagan, eso es cierto, aprovechenme porque cuando ya no esté, no quiero lamentos ni lágrimas. En ese caso, ustedes tienen que aprovechar las cosas porque las ofertas, no soy una cosa, pero las ofertas se acaban, son tiempo limitado, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios de que Jesús tenía algo que la gente lo seguía y no lo dejaban ni siquiera comer ni descansar. ¿Por qué razón? Porque siempre es así. Cuando el pastor es apetecible en el sentido de la palabra, es atraído y la gente lo nota, lo siente, es cuando en realidad la gente comienza a cambiar porque está dando una buena enseñanza, está dando un buen testimonio y ustedes, algo de lo que tal vez yo he enseñado, ustedes lo han aprendido porque la oveja es aquella que realmente aprende del maestro, en cierta forma del pastor. Por eso, queridos hermanos, no quiero alargarme ya porque algunos están parados. Pidámosle ahora al Señor y meditemos en un momento cuál es tu pastor, cuál es lo que realmente ha hecho en cierta forma, qué es lo que te ha hecho cambiar a Dios por ese pastor que en cierta forma no te deja tener a Dios en plenitud en tu corazón. ¿Qué es lo que realmente te hace no venir a la Eucaristía? Sino que el pastor fue tu cama porque te sentías cansado y no viniste a alabar al Señor, no viniste a poder en cierta forma darle el tiempo que Él se merece. ¿Cuál es tu pastor? ¿El parque en vez de venir a la misa? ¿La playa en vez de venir a la misa? ¿El cine en vez de venir a la misa? ¿Cuál es tu pastor? De eso que tú sigas, eso es lo que vas a recibir. Tienes que ser consciente de que realmente las cosas que realmente sigues no garantizan tu salvación, tu alegría ni tu felicidad. Ave María Purísima. Vamos a invitar a los esposos, vamos a renovarles su bendición nupcial. ¿Esposos qué son? No, el apellido. Mejía. Yo creo que ustedes fueron familiares de mi abuelita porque era Mejía también, ¿verdad? Sí. Sí, mi abuelita era Mejía Orellana. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre, a la mujer, para que formaran una unidad de vida y de amor. Te damos gracias también porque te dignaste a bendecir la unión familiar de tus siervos, ¿cómo se llama usted? Lucía y Rodrigo, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia, renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor y fortalece su vínculo de paz, para que junto con esta corona de hijos que los rodea, gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades. Vamos. Hermano Rodrigo y Lucía no se dieron el beso. Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños has sacado la alabanza de tu nombre, mira con bondad a este niño que la fe de la iglesia encomienda a su providencia, que así como tu Hijo nacido de la Virgen, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecías y nos los puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre él tu bendición para que cuando llegue a mayor, por su buena conducta de entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo, sea testigo de Cristo ante el mundo y viva plenamente la fe que profesa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven acá, hijo. Les pregunto, ¿renuncian a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios es verdaderamente nuestro pastor y Él escucha las necesidades de su rebaño. Digámosle con fe: Pastor de Israel, escucha nuestra oración. Agradable Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste las ofrendas de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece
en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.